Bien. Ok, bueno, y como también ya se ha hecho costumbre, antes de comenzar, quiero escucharlos a ustedes. Sandra, buenas noches. Quiero escucharlas a ustedes, ¿sí? La charla de hoy es cómo actuar ante un berrinche, qué hacer ante un berrinche. Entonces, hay muchísimas cuentos urbanos de qué tendríamos que estar haciendo ante un berrinche, ¿sí? Recetas de la abuelita tenemos muchas, de las vecinas, de las maestras, de psicólogos, de pedagogos, de gente muy experta, nos dan como qué hacer ante un berrinche. Y yo quisiera saber qué es lo que ustedes han hecho ante un berrinche, que puede ser, o que me cuenten alguna ocasión en especial de un berrinche, que me digan es que lo hice de esta forma y resultó de tal manera. ¿Quién nos quiere compartir? No te hagas, Ana Cristina, ándale, compártenos. Es que voy llegando a la casa. Sí, yo en el caso de, A ver, maestra pues Ana las Cristina, sesiones. ¿tú nunca has tenido, ¿Sí me no te han hecho escucho? berrinche nunca? Sí, ¿no me escucho? Bueno. No oigo. Ay, perdón. Ya, ahora sí, te oigo. Ya, ahora sí, ya me escucho. Ya te escucho. Ok. Sí, yo en el caso de, pues las sesiones, ¿no? Sobre, de deporte, del karate. Sí me han hecho berrinches generalmente las primeras sesiones cuando los niños llegan así, ¿no? De cero, que no conocen el lugar y todo esto. Sí hacen berrinche. Lo que yo hago, pues me pongo a la altura de ellos, le tomo las manos y les explico qué es lo que vamos a trabajar. Generalmente el berrinche es tirarse al piso y ahí pues yo los levanto, ¿no? Ya sea pues de las axilas, de las manos o los cargo, ¿no? Básicamente. Y pues eso es lo que hago, o sea, hablarles. Generalmente hay veces que sí me hacen caso como con el tono de voz neutral y hay otras veces que sí tengo que ser más firme y subir un poco el tono para que pues entiendan, ¿no? También. Y pues eso es lo que hago, o sea, levantarlos y ponerme a su altura, explicarles y ya seguir. Ok. Bien, ¿y te resulta, no te resulta? Pues hay veces que sí, hay veces que no. Generalmente sí, digo, igual, pues, como te digo, en las primeras sesiones es cuando es un poquito más constante, porque los niños pues no conocen, ¿no? Pero pues sí se van calmando. Ok, entonces diríamos que resulta, pero no es en la primera vez, sino resulta después de haber repetido esa misma forma de resolver un berrinche, o sea, tiene su efecto en base en haberlo hecho de la misma manera varias veces, en la consistencia de ese manejo, ¿no? ¿Pudiera ser? Sí, en la repetición. Ajá. En la repetición, en que siempre va a ser esa, es decir, siempre que tú te portes así, yo voy a actuar así. Ajá. Y después, sesiones posteriores, te resulta, o sea, te empieza a tener ese resultado que tú, en la primera sesión probablemente no, pero en las sesiones subsecuentes empiezas a encontrar que ya lo están comprendiendo y ya te está resultando para calmar ese berrinche. Sí, así es. Excelente. Ajá. Entonces, ¿alguna mamá o maestra que nos quiera compartir? Muchas gracias, maestra Ana Cristina. ¿Yo? Ajá. Pues las dos ocasiones que más recuerdo, o sea, los dos tipos de situaciones en las que yo llegué pues a tratar con esto, fue en dos tipos de situaciones. Niños que sí lograban comprenderme, pues lo que trataba de decirles, lo que trataba pues de hacer, y un caso en específico en el que sí era un caso un poco más delicado, que no comprendía, que incluso llegaba al punto de
la agresividad. En el caso de los niños en los que se conoce el clásico berrinche de que tirarse al piso o patalear o hacer ese tipo de cosas, era, como mencionaba Ana Cristina, ponerme a su altura, agarrarlo de sus manitas o inclusive hacer el movimiento de sobar sus bracitos y, ok, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos y básicamente estar haciendo ese movimiento de tranquilo, estoy bien. Igual con una voz serena. Y el otro caso que se me llegó a presentar a mí, que esa sí era una situación en la cual el niño, pues como comento, llegaba al punto de agresividad, era como que, ok, intentaba calmarlo un poco, pero si no funcionaba, recurría a desviar la atención. De que, ok, mira, vamos sobre todo con cuestiones sensoriales. Era un niño que sentía mucha atención, prestaba mucha atención a estímulos sensoriales. Entonces era como que, ok, mira, vamos a jugar con la arena, vamos a jugar con los frijolitos. Se centraba en esta arena, en estos frijolitos y era como ya, así como que todavía con el sentimiento, pero ya como que, mira, vamos a seguir jugando y mira esto. Fueron la mayoría de los casos que me tocó, que fueron unos que me han tocado, que han sido unos 4 por ahí, que sí bastaba con la técnica esta, y ese caso sí en particular, que tenía que recurrir a juegos sensoriales. Ok, entonces, dirías que, o sea, calmabas el berrinche con juegos sensoriales y después de eso, ¿qué pasaba? O sea, si tú, porque bueno, exacto, es decir, regresaba que al motivo por el cual inició el berrinche. Exactamente. Y pues retomarlo, explicar el por qué, Okay. qué debíamos de hacer en lugar de patalear, en lugar de golpear, en lugar de... ¿Y funcionaba? Sí, en muchos casos sí. Ok. Disminuía mucho las conductas estas. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, ¿alguien más o pasamos a la parte de la charla con la presentación? ¿Alguien más nos quiere comentar qué hacen ante un berrinche? O miren, ¿qué tal que me cuentan cómo les iba a ustedes cuando eran niños, cuando hacían un berrinche? A ver, ¿alguien nos quiere compartir? No tenemos berrinchudos aquí, nunca hicimos un berrinche, ¿no? Bien ceditas todos y todas. No, yo sí, yo confieso que sí, se hacía berrinches, no muy frecuentes, pero sí, y cuando hacía berrinches, luego, la educadora chancla salía, bueno, no luego, pero sí muy frecuente. ¿Y funcionaba? ¿La chancla voladora funcionaba? Pues, funcionaba yo creo que con la actitud, pero pues el llanto y eso seguía, obviamente más fuerte. Ok, muy bien. Sandra. Ay, pues, ¿qué te digo? Sí, pues mira, dice mi mamá que sí era muy berrinchuda. Ajá. Y que me golpeaba. Que te dabas tus nalgadas. Yo me golpeaba. Te golpeabas. Por eso digo ahora, Héctor Daniel, pues ya lo sabes, así mismo. Y, se sabe este tipo de berrinche, ya lo traía por allí. Entonces, lo que cuenta mi mamá que me aplicaba era que me ignoraba, que me dejaba, porque si me prestaba atención era más. Entonces, esto fue lo que a ella le funcionó. A ella le funcionó, o sea, tú te pudiste haber, no sé, golpeado o algo y ella no te veo y al rato se te olvidaba y ya lo dejabas hacer. Así es, y ahorita pues con el niño se te figura que va a ser igual. Ajá, entonces sí, como comentaba la maestra, lo que yo hago pues es
tratar de calmarlo. Si de plano, porque ahorita ya tiene unas 2 semanas que muerde, bueno, de morder ya son unos 3 días. Avienta cabezazos o él golpea su cabecita en la pared. Entonces es tratar de calmarlo. Si de plano no se calma, inmediatamente desviar su atención con otra cosa. Cuando ya se le olvida, cuando ya se empieza a calmar, explicarle el por qué no debe de hacer lo que hizo. Ok, bueno, muy bien. Pues ahorita vamos a ir viendo en estas estrategias que ustedes están implementando para calmar un berrinche, qué tanto realmente lo están cambiando, o perdón, calmando, qué tanto están realmente corrigiendo y a veces por qué nos está funcionando y a veces por qué no nos está funcionando. Y una de las cosas que mencionaste ahorita, hay que poner especial atención. Ahorita mencionaste, tiene 2 semanas que está mordiendo, o 3 o 4 días, perdón. Y fíjate que eso es algo, es una etapa. Claro que tenemos, no por ser una etapa le tengamos que dar rienda suelta, pero sí, entre los 2 y 3 años, sí está mucho esto de morder y pues tiene también, muerden pues con cosas, ¿no? No nada más cuando se enojan, sino traen como estas ganas de andar haciendo esto y por lo general pues tratamos de pues evitarlo, estar muy pendientes para que pues no puedan hacerle daño a otra persona o a ellos mismos. Y ahorita vamos a ver ese tema, ¿no? Justamente de estas conductas que ya serían lesivas o autolesivas. Bien, pero sí, nos ha pasado, o sea, casi con todos los pequeñitos, las maestras que tienen ahorita niños de 2 y 3 años no me van a dejar mentir, prácticamente a todos en esa etapa pasan por esta parte de morder, ¿no? Entonces, no te digo, no significa que es una etapa y no le vamos a prestar atención, sino justamente las etapas son para aprender, para superarlas, porque si no les damos esa atención, pues de pronto nos puede causar ahí otro problema, ¿no? Una dificultad o un comportamiento que ya se vuelva un hábito si no lo atendemos en su momento. Bien, entonces, les voy a compartir rápidamente una pantalla para ver el tema de hoy. Bien. ¿Ya se ve? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué hacer ante un berrinche? En realidad, este tema es un tema que van a ver en las clases de psicología, ¿sí? Se llama función de la conducta. El día de hoy, meramente vamos a ver una clase de psicología conductual, tal cual. Y yo confío en que todas son mamás y maestras bien profesionales, así que no van a tener ningún problema con tomar una clase de psicología, aun cuando algunas de ustedes no sean psicólogas, ¿verdad? Y porque a nadie le está de más tomar de pronto una clase de psicología, porque la psicología pues es la ciencia que nos va a llevar a la modificación de las conductas. En realidad eso es lo que hace la psicología, modificar comportamiento. Bien. Ok, entonces vamos a ver, este tema se llama la función de la conducta. Y en términos coloquiales, ¿qué hacer ante un berrinche? Bien. Y un berrinche sería una conducta, se le llama conducta disruptiva. Bien. Primero que nada, entendamos que todas las conductas comunican. Todo el comportamiento, sea verbal o no verbal, nos está diciendo algo, ¿ok? Yo puedo estar comunicando sí con mi habla, pero también puedo estar comunicando con mis gestos. Por ejemplo, no sé, con mi cuerpo, con mis movimientos, con mis miradas. Puedo estar comunicando mucho, incluso mucho más a través de mi conducta no verbal que mi propia conducta verbal, ¿ok? Entonces, nos es más fácil
guiarnos o interpretar a través del habla, ¿sí? Para poder tener una comunicación más fluida, es muy bueno y muy fácil usar el habla. Sin embargo, aprender a comunicarnos de manera no verbal, no sé por qué me agarra la tos, pues también es algo que tendremos que hacer, sobre todo con los niños. En este caso sí, muchos de nuestros niños se nos han retrasado en el habla, pero muchos de los niños en general, todos los niños, en este aprendizaje de la expresión de su lenguaje, pueden tener habla y pueden tener fallas en su comunicación. Entonces los padres aprendemos a entender esta comunicación no verbal desde que son muy, muy chiquititos, ¿sí? Aprendemos desde que son bebitos, muy chiquitos, aprendemos a distinguir cuándo tienen hambre, cuándo están cansados, cuándo tienen sueño, cuándo les duele algo, cuándo están llorando de miedo. De verdad, aprendemos a entender sus comportamientos que no son verbales, ¿ok? Entonces, claro que podemos entender lo que está pasando con nuestros niños a los 3, 4 años si realmente conocemos su comportamiento no verbal, ¿bien? Y esta es la clase que les decía de psicología, ¿bien? El condicionamiento operante es este principio fundamental de por qué las conductas se incrementan o se decrementan. ¿Cómo es que un comportamiento aumenta o disminuye? Por ejemplo, me dicen, vamos a pensar en este comportamiento, el de morder. Es que no lo hacía y de pronto empezó a hacerlo y ahorita lo hace muy seguido. Y llega un momento en donde empieza a decrementar y ya no lo hace. ¿Bien? Pues resulta que es en base a eso, al condicionamiento operante, es decir, en base a las consecuencias que se van dando en el comportamiento en sí. Entonces, en el caso de las conductas que representan un riesgo para la persona o para las personas a su alrededor, usualmente se recomienda usar el castigo, pero de manera inmediata y de una fuerte intensidad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de morder, lo que se recomienda es, bueno, vamos a pensar en otro comportamiento, vamos a pensar en algo más fuerte. Vamos a pensar en que el niño, nos tocó, por ejemplo, un niño que se arrancaba las pestañas. O sea, un niño que pues de berrinche se jalaba las pestañas y se quedaba sin pestañas. Entonces, imagínate qué tan grande es esa lesión o sea, no solamente el tema de que se quede sin pestañas, sino a su propio ojo. Es decir, es una lesión muy grave. Entonces, en este caso, sí se otorga un castigo, ¿sí? Y por lo general, pues los castigos son, o tendrían que ser lo suficientemente intensos como para que no estuviera el castigo. Lo que sucede es que empieza a generar resistencia. Si le pego así, y no me hace caso, y luego le pego un poquito más fuerte y no me hace caso, voy a tener que ir incrementando la intensidad para que realmente me haga caso, pero lo más seguro es que vaya haciendo resistencia y cada vez resista más. Pero si doy un castigo de una intensidad lo suficientemente fuerte para que sea lo suficientemente, digamos, percibido como una consecuencia aversiva, y soy perseverante en ello, como decía la maestra Ana Cristina, siempre que lo hagas vas a tener la misma consecuencia, siempre. Va a llegar el momento en donde esa conducta va a decrementar, ¿ok? Pero también el castigo no solamente es dar una nalgada, dar un regaño,
bueno, que en este caso sí, o sea, no solamente sería dar algo negativo, o sea, relacionamos el castigo con dar algo que le pueda doler, ¿no? Como la nalgada, como el regaño, ¿bien? Pero el castigo también quita, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que lleve a que este comportamiento decrezca o decremente, se va a llamar castigo. Entonces puede ser una nalgada, puede ser un regaño, puede ser un grito, puede ser lo que sea. Pero también quitar algo que igual decremente, pues también es castigo, como por ejemplo, te quité, no sé, te quité el iPad, te quité la plastilina con la que andabas jugando, te quité, no sé, la pelota, te quité lo que sea que pueda ser algo que cuando quites, entonces sea un decremento de ese comportamiento, ¿sí? Ah, mordiste, ok, dame tu paleta para acá. No tienes paleta, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Sin embargo, lo que pasa con el castigo es que si uno no es consistente en ello, es decir, para eso tendríamos que estar todos de acuerdo en que vamos a usar ese castigo. Pero resulta que si el niño está en la escuela, imagínate que la maestra le dé una nalgada cuando muerda. Para empezar, no lo tiene permitido, pues. Entonces, son situaciones, y sobre todo hablándose de pequeñitos, son situaciones en donde pues hay una situación ética muy, muy difícil de, digamos, de acordar, por lo que pues no es recomendable el tema del castigo, al menos que realmente pues pueda haber como un consenso entre las personas que van a educar a ese niño. Y pues es algo que se tiene que tener mucho cuidado porque por lo general, pues el castigo también genera resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al rato ya no me va a importar ni que me quites la paleta, ni que me quites el iPad, ni que me des la nalgada, o sea, va incrementándose, las personas, los niños se van adaptando de esta manera, a esta forma, que entonces pues tienes que utilizar castigos cada vez más intensos. De pronto yo recuerdo papás en mi infancia, ahorita ya como que ha pasado mucho de moda en los castigos, pero yo recuerdo papás en mi infancia que de verdad se inventaban unos castigos, la Santa Inquisición les quedaba corta, ¿no? Porque era de que ahora ¿qué le hago? Para que realmente, o sea, realmente estaban tan enfocados en quitar comportamientos, en quitar conducta, que el niño se salió de la escuela o que el niño, entonces lo que realmente sucedía es que estaban usando tanto castigo y que iban subiendo tanto la intensidad que pues rápidamente se generaba resistencia. Porque lo que sí es cierto es que el castigo no educa. Bien, el castigo quita conductas, quita, pero no pone. Y por ahí tenía yo, bueno, hay muchos terapeutas actualmente todavía que usan mucho el castigo y que dicen, no, es que si el niño está en el salón y empieza a gritar, sácalo del salón y ponlo a dar 3 vueltas a la cancha. O sea, darle un castigo, ¿no? O quítale el recreo, o tal cosa. Es decir, empiezan a generar formas de que ese comportamiento, vamos a pensar el que ustedes quieran, pues el niño empezó a patear el mesabanco porque no quería estar en el salón. Entonces, el terapeuta le puso este castigo y esperando que la próxima vez o que dejara de patear o que ya no usara ese comportamiento. Pero pues lo real es que el castigo probablemente, si bien nos va, realmente cumpla ese objetivo de incrementar ese comportamiento, pero pues realmente no le va a enseñar al niño pues a estar tranquilo en el salón o a poner atención en el salón. Entonces,
lo que deberíamos estar enfocados en hacer es en reforzar conductas, que el reforzamiento de las conductas, sí nos va a agregar algo, sí le va a enseñar algo a las personas. El castigo quita conductas, el reforzamiento pone conductas. ¿Y qué conductas vamos a poner? Pues las conductas funcionales, las conductas sociales, las conductas adaptativas, las conductas que le permitan un buen desempeño al niño. Bien, entonces, si ya le di, no sé, una nalgada porque mordió, ¿qué tengo que hacer? Pues enseñarle cuál es la forma correcta de, digamos, de si se va a enojar, pues hasta dónde va a llegar el límite de su enojo, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, en el caso de mi niña, por ejemplo, en este afán de jugar, de abrazarnos, nos pegaba, era muy brusca para jugar con nosotros, o sea, nos daban manotazos. Entonces, cuando estaba chiquita, pues todavía, pero entre más grandes, pues ya no son tan divertidos. Entonces, no dejes o decremente ese comportamiento de estar así, pero enséñale cómo te puede tocar o cómo te puede abrazar, o enséñale cuáles son las formas de demostrar estas emociones, ¿bien? O ve moldeándolas. Bien, entonces, vamos a ver esto. Siempre, siempre, siempre que estemos incrementando conducta, estamos usando reforzamiento. Y el reforzamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo es agregar algo para que se incremente. ¿Qué sería agregar algo? Pues darle un aplauso, darle un beso, darle un regalo, regalarle un dulce, darle cosquillas, algo agradable para que entonces ese comportamiento se vuelva a presentar y se vuelva a presentar y se vuelva a presentar. Cuando quitamos algo, el reforzamiento también es quitar algo, ¿sí? Cuando quito algo, para que se incremente esa conducta, puede ser, por ejemplo, ok, pues como hoy, vamos a pensar, hoy, no sé, no mordiste a la maestra, pues te voy a, o sea, vamos a pensar en algo desagradable para el niño. Pues te voy a quitar la hora que tienes de, no sé, vamos a pensar que no le gusta ir a la terapia. Pues no vas a ir a la terapia de premio, por poner un ejemplo, ¿no? Te voy a quitar esta responsabilidad que te había dado, o por ejemplo, yo de pronto te voy a quitar los zapatos, ¿sí? Porque yo sé que a los chiquitos a veces andar sin zapatos es algo que les es reforzante. O algo que creamos o que conociendo a este niño sepamos que va a dar como resultado el incremento de este comportamiento. Le voy a quitar algo voy a quitarle esa incomodidad, pues voy a quitar algo que para él esto signifique pues un premio, o sea, me quitas algo que yo deshaciéndome de eso, pues estoy contento, ¿ok? Entonces, el reforzamiento puede ser positivo o negativo. El castigo puede ser positivo o negativo. En esta tablita nos hemos llevado en las clases de psicología a veces hasta 2 semestres, en realmente poderlo poner en circunstancias y poderlo operar. En esto se basa el comportamiento humano, ¿ok? Y animal también. Y hay otro tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento clásico, que funciona en base a emociones, pero bueno, eso lo vemos en otro momento. Ok, ahora viene lo bueno, ¿ok? Esta es la función de la conducta. Esto es el por qué. Esto es el por qué funciona, por qué se mantiene esa conducta, qué es lo que está reforzando. Acuérdense de que el reforzar la conducta nos lleva a incrementar la conducta. Bien, entonces, en el caso del berrinche, ¿qué es lo que está haciendo que se presente una y otra vez? ¿Sí?
¿Qué es lo que está haciendo que este niño esté pataleando, tirándose al suelo, mordiendo, llorando? Pues ahorita eso es a donde le vamos a entrar, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 funciones de la conducta. Esta sería como hacia donde no queremos llegar. Hay conductas que son por mera frustración y aquí no queremos llegar. Para no llegar a esta, vamos a tener mucho conocimiento de por lo menos estas 5 conductas. Bien, vamos a ver las conductas por acceso. Las conductas por acceso son todos estos comportamientos que hacemos para acceder a algo, ¿sí? Vamos a pensar en que el niño pasa por el Oxxo y empieza a hacer un berrinche, a patalear, a llorar, a hacer muchas cosas. Y ahí tenemos claramente identificado que es una conducta por acceso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Los niños cuando tienen un berrinche por acceso van a estar viendo eso a lo que quieren acceder. Van a estar volteando al Oxxo, a veces te van a estar señalando, o a veces si es algo que está en la alacena, van y te llevan a la alacena y luego se tiran a patalear y se ponen a llorar. Entonces, pues la mamá sabe que, o el papá sabe que pues quiere algo, ¿no? Y que lo llevó hasta ahí porque quiere algo y empiezan como a, si conocen muy bien al niño, ya saben que ahí está el juguito de uva, que el niño vio que lo puse ahí, entonces eso es lo que quiere, ¿ok? Y ahora, ¿qué hacer ante ese berrinche? Eso es el verdadero reto. ¿Le doy el juguito de uva por el que se está tirando y pataleando? ¿No se lo doy? ¿Qué hago? La verdad es que si no se lo das, difícilmente el niño va a dejar de hacer ese comportamiento, ¿ok? Sin embargo, si se lo das, probablemente el niño aprenda a estar pidiendo lo que quiere, los juguitos y lo que sea, a base de berrinches. Entonces, es si no se lo doy, no se va a calmar. Si se lo doy, me lo va a estar haciendo más seguido. Entonces, es como un debate que normalmente los padres tienen. Y aquí entra la recomendación terapéutica. La recomendación es, varias recomendaciones en este caso. Vas a tener al acceso, es decir, lo que tienes cerca, las cosas que verdaderamente le puedas dar acceso. No voy a tener en mi alacena cosas a las que no le voy a poder dar acceso. Por ejemplo, si yo no quiero que el niño coma Coca-Cola, pues no voy a tener en el refrigerador Coca-Cola, ¿sí? Porque entonces me voy a poner, yo mismo como papá, me estoy poniendo un reto que va a ser difícil, ¿sí? Entonces, pero a lo mejor tengo en el refrigerador, no sé, un danonino, pero resulta que no se lo quiero dar porque no ha comido, o no se lo quiero dar porque es para el lonche, o no se lo quiero dar porque, etcétera. Entonces, tenemos que tener control sobre los accesos, pero ahora vamos a pensar que, pues sí se lo voy a dar, pero no se lo voy, pero vamos a pensar que es un danonino y de todas maneras sí se lo voy a dar, pero no se lo quiero dar porque como me está haciendo berrinche, se lo doy y me va a seguir haciendo berrinche para todo lo que pida. Bueno, lo que nosotros hacemos es, ok, de todas maneras se lo vas a dar, primeramente calma al niño, dale la oportunidad de que se gane ese acceso. ¿Cómo se lo va a ganar? Con cosas muy sencillas que él pueda hacer. Por ejemplo, sí, pues ¿quieres tu danonino? A ver, pon los zapatos ahí en donde van. O baja tu mochila del carro. Y me van a decir, no, es que mi niño si le digo eso no me va a entender. Bueno, lo que sea que tú creas que tu niño puede hacer, pero que entonces aprenda a ganarse ese tipo de premios, que los accesos sean en consecuencia de algo que hizo muy bien, pero no en consecuencia de ese berrinche. Bien, si le ponemos una demanda muy alta, si por ejemplo yo le digo, ok, sí te doy el danonino, pero cómete todos los frijoles que te serví, pues seguramente el berrinche va a continuar.
Entonces, tiene que ser una demanda que pueda cumplir. Ah, bueno, sí te doy el danonino, pero cómete 5 cucharadas de frijoles y se las cuento y se las hago divertida. A ver, 1, 2, 3, 5 cucharadas, listo, aquí está tu danonino. Y que sea inmediato para que realmente lo relacione con esa acción que sí tuvo, ¿ok? Yo les he puesto además otro tipo de tareas. Cuando estamos en la enseñanza del índice, siempre le digo, a ver, cuando le vas a dar algo, que lo vea, que lo toque y que lo nombre. Si todavía el niño no habla, nómbraselo tú. Danonino. A ver, ¿dónde está el danonino? Aquí está, tócalo. Danonino. ¿Qué es esto? Un danonino. Y se lo entregas. Ahí todavía estamos sumando un aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño entonces ya está aprendiendo que en lugar de pararse afuera del refrigerador, empezar a patalear para que tú adivines que lo que quieres es un danonino, pues le es más fácil señalar hacia el danonino y entonces tú le podrás comprender. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí con los accesos? ¿Preguntas? Estos serían berrinches por acceso. Berrinches que podemos identificar muy fácilmente porque los niños detonan este berrinche inmediatamente después de que acaban de ver algo y que nosotros sabemos que lo quieren. Pero es que quiere el juguete de la vecina y entonces no se lo puedo dar porque no es de él. ¿Ok? Ah, pues bueno, aquí lo que hacemos es negociar el acceso. Ah, pues mira, este es el juguete de la vecina, no es tuyo, etcétera, etcétera, pero vamos a anticiparnos, ¿no? Vamos a tener siempre como el plan B. Ah, pero mira, aquí traigo tu Play-Doh o aquí traigo esto que te encanta. Si nada te funciona, pues ahora sí que la vieja confiable, ¿no? Pues préstale el celular un ratito. O sea, la cosa es que puedas calmar el berrinche y una vez que haya bajado el berrinche, quitas el celular, usas otro distractor. La cuestión aquí es qué hacer ante el berrinche, ¿bien? Cómo realmente actuar en base al conocimiento, cómo realmente vamos a hacer que nuestros niños aprendan a buscar esos accesos, a comunicar que quieren algo, pero de manera mucho más funcional y que no estén entonces usando siempre el pataleo o el llanto o morder o golpear, etcétera. ¿Bien? Ok. Entonces, siempre ¿cómo vamos a saberlo? Pues conociendo al niño, observando. Muchas veces las mamás dicen, es que de la nada se pone a llorar, de la nada se empezó a golpear y nunca, se los juro que nunca es de la nada. A veces nos ha faltado observación porque no podemos estar 100% viendo al chamaco tampoco. Sin embargo, conociendo a nuestro niño, podemos ya intuir, es que está así porque quiere tal cosa o porque vio tal cosa. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Pues empiezo a generar este tipo de formas. Lo que sí es cierto es que el principio fundamental es no reforzar el berrinche. ¿Ok? Pero no reforzar el berrinche tampoco significa ignorar el berrinche, ¿sí? El no hacer nada es tan malo igual como darle una nalgada o como, ¿sí? También es reforzante del berrinche, ¿bien? Ok, entonces, atención. El comportamiento por atención o los berrinches por atención son muy característicos porque los niños te voltean a ver mientras están haciendo un berrinche, ¿sí? Son estos berrinches en donde si la mamá no lo está viendo, el niño está como si nada. Pero ya se asomó la mamá a verlo y el niño siguió llorando, siguió pataleando, siguió golpeándose, siguió mordiéndose, pero ya se fue la mamá y el niño ya se calmó. Y al rato volvió la mamá y el niño volvió a llorar. ¿Sí me explicó? O muchas veces empiezan como a tantear, ¿no? Es decir, quieren hacer algo y voltean a ver a la mamá a ver si los está viendo o al papá. Si no los están viendo,
no hacen ese comportamiento. O sea, no, es como le voy a pegar a mi hermano, pero no tiene chistes si nadie me está viendo, porque realmente lo que estoy buscando con este comportamiento es atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este comportamiento? ¿Cómo vamos a anticipar? ¿Cómo vamos a, si tenemos a un niño que nos hace constantes berrinches por atención, lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son las demandas de atención que tienen. Los niños en general no es que soliciten neciamente la atención, de verdad requieren de mucha atención. Y a veces nosotros como padres no tenemos el suficiente tiempo o no tenemos a veces el interés simplemente, ¿no? En lo que ellos están interesados. Yo estoy interesada tal vez en ver una película y mi hijo está interesado en armar una torre de Legos, entonces pues yo estoy con mi atención en otra parte y no estoy interesado en darle atención a ese comportamiento que está haciendo mi hijo, pero mi hijo quiere que lo vea armar Legos. Entonces, en este sentido, sí es muy importante comprender cuáles son las solicitudes de atención de mi hijo y cómo me puedo ir anticipando a ello. Por ejemplo, si yo ya sé que voy a estar, no sé, vamos a pensar, va a ir mi comadre a platicar a la casa, me va a visitar la comadre, entonces yo desde antes, yo ya sé que mi hijo va a estar demandándome atención y que tal vez llegue un momento en que como no le voy a estar dando, yo ya sé que no le voy a dar atención, porque la atención se la voy a dar a la comadre. Entonces, voy a estar generando actividades en donde él pueda entretener su atención. ¿Sí? Lo más cómodo y lo más común es ponerlos a ver la tele o darles la tablet o darles el teléfono para que se entretengan, lo cual puede funcionar en alguna ocasión, pero obviamente no es lo más recomendable. Aquí lo que se recomienda es programar alguna actividad con él en donde sí le vamos a dar la atención. Vamos a pensar en, yo sé que me voy a pasar aquí 1 hora, 2 horas, en lo que sea. O sea, puede ser en la plática con la comadre, o voy a ponerme a hacer este trabajo, o voy a ponerme a cocinar, o voy a ponerme a X cosa y no le voy a dar atención a mi hijo. Entonces, probablemente me haga un berrinche por estar demandando mi atención. Entonces, yo le voy a dar, antes de ocuparme en eso, le voy a dar estos minutos en donde voy a jugar con él, voy a hacer estas torres, o le voy a poner a hacer la tarea, le voy a sentar con él, le voy a dar todo esta como le voy a llenar, ahora sí que la pila, lo más que se pueda, lo suficientemente en verde, digamos, para que le queden suficientes barritas verdes y las pueda estar utilizando en este tiempo que yo voy a estar en otro tipo de actividad. Siempre estarse anticipando. No esperar, este tipo de comportamientos siempre se pueden prevenir, siempre, siempre. Uno tiende como a darse por vencido y decir, es que tengo un niño muy berrinchudo, porque está siempre reaccionando. Uno como papá termina reaccionando al berrinche, como haciendo algo para calmar el berrinche, pero todo se puede prevenir. Por ejemplo, en el caso de los accesos, como les digo, o sea, si ya sabemos que vamos a estar generando berrinches por cosas que nos van a estar pidiendo, pues mejor no las tengamos en casa o no las tengamos cerca en el acceso. O no pasemos por el Oxxo, también se puede. O sea, si yo ya sé que cada vez que paso por el Burger King, el niño pasa esto, no pasen por el Burger King, tampoco se hagan esos nivel de retos que nada más están pues estresándolos a ustedes y a los niños, ¿bien? Igual en el caso de, y esto es por mientras, no es que eternamente, ay sí maestra, entonces eternamente voy a estar evitando esto, o nunca voy a tener una soda en el refri. No, en lo que tu niño va aprendiendo, por eso es tan importante el estar generando aprendizaje, en lo que tu niño va aprendiendo a pedir las cosas de forma funcional, ya vas aumentando el reto, ¿no? Entonces ya puedes ir como teniendo un poquito más de situaciones un poco más complejas en donde el niño pues pueda ir manejando también sus formas de comportamiento o sus formas de solicitar. En cuestiones de evitación. Evitación es cuando los niños identifican que algo les genera mucho esfuerzo. Por lo general se hacen los que no te oyeron o empiezan a ver otra parte
dice un amigo por ahí, te dejan en visto. Es decir, te oyeron, pero no te pelan, pues. Este tipo de comportamiento lo vamos a identificar porque cuando hay una instrucción, los niños tienden como a omitirla. Y esto lo hacemos todos, ¿eh? Aquí es cuando básicamente pues nos ignoran. Es como, por ejemplo, cuando le decimos al marido, oye, va a pasar el carro de la basura a las 6 de la mañana, y el marido, yo ya le dije, ¿no? Que a las 6 de la mañana iba a pasar la basura, etcétera. Y el marido pues no me respondió, pero yo le dije. Entonces al otro día estamos como, oye, te dije que mira, no sacaste la basura, yo te dije, y yo, ¿a poco sí? Me dijiste, o sea, como no hubo una respuesta, se puede dar por omiso, pues, es decir, empieza a ver como una... es una demanda que prefiero evitar y entonces no doy ninguna respuesta. Bien, entonces, hace unos días justamente estaba Melissa dando una terapia y me dice, mira Natalia, este niño de repente se me queda ido. Y yo, ¿cómo que se te queda ido? Sí, mira, y le ponía la tarjeta de vocabulario y el niño miraba en dirección a otra parte. Y le movías tú la tarjeta y pues sí, así es que, o sea, le ponías la tarjeta en dirección a donde el niño estaba mirando y el niño se cuenta que atravesaba la tarjeta con la mirada, simplemente no estaba evitando ver el estímulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto nos pasa muy seguido, o sea, sí, hay que identificar si realmente nos está ignorando o si de verdad no nos está comprendiendo. Porque sí, muchas veces las mamás me dicen, no, es que sí sabe, pero no quiere hacer caso. ¿Sí? Entonces, para poder decir eso, tendríamos que pensar que la mayoría de las veces lo hace, pero en este momento no lo quiere hacer. Entonces ahí sí te la creo. Pero si realmente es algo tan difícil que rara vez lo hace, estamos hablando de que hay un comportamiento por evitación. Entonces, lo que nos va a ayudar a esto es prestar ayudas, ¿sí? Ok, por ejemplo, vamos a pensar, levanta la ropa que dejaste tirada, no sé, en tu cuarto. Y si el niño ve que son, no sé, un montón de ropa y un montón de cosas que están por el piso, pues el niño no va a tener ninguna respuesta, no se va a esforzar, va a quedarse jugando otra cosa, va a quedarse viendo la tele, va a quedar... Entonces, si nosotros lo que hacemos es generar una ayuda, y una de las cosas que también tenemos que hacer es, como decía ahorita la maestra, ponernos en el campo visual, ¿sí? O sea, si yo estoy, no sé, en la cocina y el niño está en su cuarto y desde la cocina yo le pido que levante su ropa, pues el niño con mucha más facilidad me va a dejar en visto. Pero si yo voy y me acerco y le tomo, como decía ahorita la maestra Carmen, le tomo sus manitas, me aseguro de que me esté viendo y le digo, oye, te estoy pidiendo esto, a ver, yo voy a levantar, le empiezo a enseñar, le empiezo a ayudar, yo voy a levantar, mira, ya levanté este pantalón, a ver, tú levantas esa camiseta roja y empezamos a ayudar a que esa tarea pueda ser menos, el esfuerzo pueda ser menor, pues voy a estar logrando que el niño actúe, ¿sí? Entonces, en el caso de la terapia esta que les estaba contando con la maestra Melissa, lo que hicimos fue empezar a prestarle ayudas auditivas al niño y el niño empezó a responder. Entonces, una vez que la tarea se baja un poquito de nivel, que se hace un poquito más alcanzable, pues los niños empiezan a responder. Y esto no significa que siempre le vamos a estar ayudando, significa que de poco a poco podemos ir disminuyendo las ayudas y a lo mejor si la primera vez le ayudé con el 80% de la ropa que estaba tirada en el piso, después le voy a ayudar solamente con la mitad y después ya no le voy a ayudar. Bien, pero el estar reforzando, ¿qué significa reforzar? Pues estar premiando, estar dando algo,
aunque sea el reconocimiento. O sea, muchas veces asumimos que un premio es una cosa, que es un dulce o que es dinero o que es un regalo, pero en realidad a los niños se les puede reforzar de muchas formas. Claro, siempre va a ser dar algo, ya, eso ya nos quedó claro, ¿sí? Y luego me dicen, oye maestra, pero qué chiste, o sea que al niño siempre le voy a tener que estar dando algo para que el niño haga algo, y es que así es la vida. Realmente todos funcionamos en base al intercambio de conveniencias. Bien, entonces no seamos tampoco tan, digamos, duros en eso, porque realmente nosotros, todo el mundo funciona en un intercambio de conveniencias, pero no necesariamente tiene que ser que le des un regalo, o sea, le puedo dar convenientemente algo que él vaya a disfrutar mucho, ¿bien? Y de pronto las recompensas también se hacen intermitentes. A veces hay recompensa, a veces no hay recompensa, a veces la recompensa es un regalo, a veces la recompensa es un beso, a veces la recompensa es no sé, el paseo. Entonces, esa intermitencia va manteniendo también el reforzamiento de la conducta. Bien, el escape. Las conductas por escape son aquellas que tienen por objetivo no realizar la instrucción que le estamos pidiendo. Y por lo general se parecen mucho a estas también tienen por objetivo el no realizar una instrucción, o sea, tanto la evitación como el escape tienen por objetivo el librarse de una instrucción que le acabamos de dar, ¿sí? Pero la diferencia es que aquí sí va a haber una reacción. Aquí en la evitación no hay reacción, simplemente te ignoraron, ¿bien? Pero en el escape sí va a haber una reacción. Tú le vas a dar una instrucción y el niño va a empezar a patear, a morder, a llorar, a correr, a quererse salir, a lo que sea, ¿bien? El escape entonces son estas reacciones en donde pues los niños empiezan a tener un montón de comportamiento disruptivo. Tengo ahí un amigo que le llama excesos de conducta. Tienen excesos de conducta. ¿Qué significa? Que pues se reacciona de manera muy intensa a esa instrucción. La instrucción que sea, ¿bien? Entonces, igual, ¿qué funciona para el escape? Funciona el prestar ayudas, ¿ok? Que si el niño no quiere, no sé, no se quiere sentar, por ejemplo, le dije, ven, siéntate, y entonces el niño empezó a llorar, empezó a enojarse, bueno, lo que vamos a hacer es ayudarle a que esa tarea o eso de, por ejemplo, por lo general, el escape tiene que ver con cosas que estas son como cosas muy, como que le requieren mucho esfuerzo. Y el escape tiene que ver con cosas que le requieran como mucha dedicación, como permanecer mucho en un lugar, como hacer algo muchas veces. Cuando la instrucción que le estemos pidiendo requiera ese tipo de características, pues los niños es cuando empiezan a escapar. O cuando requieren de cosas que realmente ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice? Cuando requiere de cosas que realmente les desagrada mucho a los pequeños, ¿no? En esos casos surge el escape, o sea, cosas o que se sienten muy amenazados o que se sienten, no sé qué hice con esta barrita, cómo la quito, ya vi. O que se sienten, sí, como con situaciones muy abrumadas, pues muy abrumadoras para ellos. Entonces los niños intentan escapar y lo que nos va a funcionar es eso, es ayudarles a hacer esa tarea, hacerles la tarea más divertida, hacerles una tarea amable, una tarea que esté a su nivel de dificultad, que no sea una tarea tan difícil, y si es muy difícil, pues ayudarles, ¿no? Nosotros hacerlos junto con ellos. Por ejemplo, la maestra Ana,
Cuando los niños tienen como este comportamiento por escape, lo que hace es que prácticamente ella hace el circuito. Es decir, ella hace que el niño salte, ella hace que el niño se levante, que el niño camine. Es un gran esfuerzo físico de parte de ella porque realmente prácticamente ella está generando los movimientos. Pero eso ayuda a que el niño pueda procesar ese comportamiento y pueda obtener su premio, ¿sí? Siempre, y al obtener su premio es como la forma en que vaya comprendiendo que al hacer ese tipo de comportamiento, al esforzarse lo suficiente, pues va a valer la pena ese tipo de esfuerzo, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo vamos a identificar porque aquí sí hay, inmediatamente después de la instrucción va a haber una respuesta. Si en la escuelita al niño, cada vez que le dicen que no, el niño empieza a patear, empieza a llorar, empieza a tirarse al piso, pues son conductas por escape. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues bueno, yo ya sé, por ejemplo, hay situaciones a las que siempre escapan. Yo ya sé que cada vez que le toca, no sé, la clase fulanita, el niño empieza a llorar. El niño empieza, o llega tal persona y el niño empieza a llorar. Bueno, entonces, si yo ya conozco al niño, ¿cómo me voy a anticipar a eso? ¿Cómo voy a hacer que el niño, que la tarea que le estoy pidiendo pueda ser más amigable, pueda ser más divertida y el niño no escape? Es más, a veces es como cambiarles la pura palabra, ¿sí? O como negociar antes, pues, o sea, sí te voy a, sí te toca tal clase, pero mira, en cuanto termine esta clase te vas al recreo. O te vas o a veces cuando los niños todavía no comprenden mucho las palabras, simplemente con que les vayamos poniendo acciones que son divertidas y que sean como consecuencia de ese esfuerzo, va a hacer que el niño se mantenga entonces en esta conducta autorregulada. Bien, la autoestimulación. Y aquí entra no solamente el tema de autoestimulación. Miren, bueno, la autoestimulación. Todos tenemos autoestimulaciones. Todos, ¿sí? Todos hacemos cosas porque nos gustan. Eso es una autoestimulación. Yo voy a comer el pastel que me gusta porque estoy autoestimulándome. A mí estoy introduciendo estímulos sensoriales gustativos dulces, que es lo que a mí me gusta, ¿sí? Todos tenemos autoestimulaciones. En el caso de los niños, cuando traen algún trastorno del neurodesarrollo, la integración sensorial no está ordenada y de pronto los umbrales sensoriales son o muy bajitos o muy altos. Por ejemplo, muy bajitos en cuanto a que, por ejemplo, a veces los estímulos auditivos, cualquier estímulo, por más tenue que sea, lo perciben. O los estímulos táctiles, algunos, no todos, pero por más intenso que sea el estímulo, no lo sienten. O al revés, un estímulo táctil muy simple como la etiqueta de la ropa no la toleran, el umbral es muy chiquito. Entonces, ese desorden sensorial de pronto les genera este exceso de comportamiento. Por ejemplo, yo les he hablado de cuando los niños empiezan a dar mucho, a girar mucho, y giran y giran y giran. En realidad, ahí hay una hipopercepción vestibular. Entonces, los niños pueden dar vueltas, 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 vueltas y no se marean, ¿ok? Entonces, muchas veces el comportamiento es meramente sensorial o empiezan a morder cosas por meramente estimulación gustativa o empiezan a hacer diferentes comportamientos solo por autoestimulación sensorial, es decir, porque lo quieren hacer, porque les gusta, no les sirve para nada más que para darse un gusto, ¿ok? Entonces, ante este tipo de comportamientos, lo que necesitamos primeramente es comprender, ¿sí? ¿De dónde viene? Las conductas sensoriales son compensatorias. Si yo tengo mucha hambre, lo más seguro es que busque compensar esa sensación comiendo algo, ¿bien?
Pero si yo todavía no he comprendido reglas sociales, como sucede en el caso de los niños con autismo, por ejemplo, en algunos todavía no hemos desarrollado la parte de la comprensión de este tipo de cosas, pues yo me voy a comer el lonche del que está al lado, ¿qué me importa? Yo tengo hambre y entonces tengo que compensarlo con comida. O si yo tengo una hipopercepción vestibular, pues yo lo voy a compensar dando vueltas, ¿sí? Porque es una forma de madurar el sistema vestibular. O si yo tengo una hipopercepción gustativa, pues lo voy a compensar metiéndome muchos estímulos gustativos o probando muchas texturas y muchos sabores, porque tengo una hipopercepción. Entonces, ante eso, lo que buscamos es sí compensar, pero de manera funcional, ¿sí? Entonces ya ahí es donde empieza la terapia sensorial. Identificar en dónde es hipoperceptivo o hiperperceptivo e irle dando a los peques la compensación sensorial, pero de forma funcional. Por ejemplo, en el caso gustativo, cuando los niños son cuando tienen una hipopercepción sensorial gustativa, pues lo que hacen es, por ejemplo, yo no soy la experta, les estoy nada más contando lo que he visto que hacen. Por ejemplo, a las cucharas con las que el niño come, le ponen texturas, ¿sí? Les ponen diferentes texturas para que el niño vaya de manera funcional, o sea, probando distintas texturas, pero en una cuchara, ¿sí? En un proceso alimentario, no en cualquier juguete que levantó del piso o cualquier pedazo de madera que agarró en la calle, ¿sí? Es decir, te voy a dar esos estímulos compensatorios, pero de forma funcional. Para esto, pues se requiere conocer el perfil sensorial de los niños, ¿bien? Bien, en el caso de la frustración, hay comportamientos que son meramente por frustración y eso es lo más difícil de calmar. Un berrinche por frustración es muy difícil. Pónganse ustedes en su lugar. O sea, realmente cuando ustedes están frustradas, es muy difícil que alguien las pueda calmar. Realmente lo único que se puede calmar es casi que el tiempo. O sea, no sé, la situación se vaya relajando y te puedas, porque no va a haber nadie que pueda calmarte. Por lo que entonces, y a ustedes les habrá pasado con sus niños, hay veces que los niños ya le diste, todo y de todas maneras siguen llorando. Pero ¿qué pasó? Le diste mucho tiempo a esto. Por ejemplo, me pasó una vez una mamá que es muy, muy buena mamá y es una mamá como de esas que le dices algo y así como le dices lo hace. Entonces, por ahí yo no fui, algún psicólogo le dijo que pues no se diera el berrinche. Entonces le dijo, no, y si está haciendo berrinche, no se lo des, y no se lo des. Entonces, ella llegó a un restaurante y el niño, todavía ni se bajaban. ¿O cómo estuvo? Sí, creo que sí. Ya estaban en el restaurante y el niño hizo un berrinche dentro del restaurante por algo que quería, que ya no me acuerdo qué era. Entonces ella de que no se lo voy a dar porque no, y porque me lo va a volver a pedir así, porque no sé, y no sé qué más. Y ella, pues convencida de que no. Entonces el niño siguió llorando, 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 llorando. Ella ignoró el berrinche y el niño siguió llorando más, llorando más, llorando más, al modo en que pues ya no pudo ni comer en el restaurante, se llevó al niño al carro llorando y lo quería subir a la sillita y el niño estaba llorando, no lo podía ni poner en la sillita porque el niño estaba pues muy frustrado, muy enojado, y resultó que se le acerca el vigilante y pensaba que se lo quería robar. ¿Sí? Porque el niño estaba tan frustrado, no dejaba de llorar y ella forcejeando con él para poderlo sentar en la sillita.
Entonces le dice el guardia, oiga señora, ¿por qué esto? Eso? Ah, no, es que el niño está haciendo berrinche porque quiere tal cosa, pero no se lo voy a dar y que no sé qué. Y la mamá quería darle agua, no me acuerdo qué quería darle, y el niño le aventaba con el bibi, o sea, era ya una situación, cuando ella me lo contó, o sea, ya me lo contó llorando, o sea, ya nomás de acordarse se estresaba, pues. Entonces, ¿qué caso tiene llegar a algo así? Nada más te frustras, nada más te estresas, no es funcional para ti, no es funcional para el niño. Entonces, aquí es ser muy inteligentes en el manejo y en lo que le estás enseñando al niño, en el aprendizaje de esto. Ok, entonces, espero haber sido clara. La verdad es que no es una clase fácil. Creo que requeriríamos como de poner muchas situaciones y muchos ejemplos para que se fueran comprendiendo y pudiéramos decir, ah, mira, ante esta situación podríamos hacer esto. Es donde yo por eso les pido mucho pues las participaciones para que podamos ir poniendo en contexto esto y entender cómo se aplica. Sí, adelante. Quería yo, de hecho, comentar en esa situación de frustración. No sé si pudieras regresar la diapositiva. Perdona. El caso que yo les mencionaba de este niño que yo totalmente redirigía su atención a otra cosa, era justamente un berrinche por frustración. Nomás para complementar, este niño en muchas ocasiones ya buscaba otras formas de atención, empezó por atención. Cuando yo comencé a tener contacto con él, empezó por atención, por situación familiar, externa, etcétera. No recibió esta atención, no recibió atención por parte de mamá y en su guardería pasaba la misma situación de que había algo que él quería y si no se lo daban se empezaba a enojar, empezaba a hacer berrinche y lo ignoraban. Seguía la evitación, seguían ignorándolo a él. Entonces, cuando llegó conmigo fue porque justamente ya ni la pedagoga de la guardería lograba encontrarle la solución, porque ya había llegado a un punto en el cual la más mínima cosa a la cual le negaban, justamente él comenzaba a autolesionarse, a arañarse, a quitarse la ropa, a empujar, a aventar cosas, a golpearse contra paredes. Entonces, sí fue un poco complicado la situación, sobre todo porque inclusive hasta para terminar la sesión, las primeras sesiones sí era un poco complicado porque le gustaba estar ahí en la sesión, en la terapia, pero al momento en que mamá quiere sacarlo del contexto, ya era como que vuelve el berrinche. Entonces, pues sí, es como que quería comentarlo justamente por eso, porque de hecho, en lo poco que para cuando yo lo tuve, me di cuenta que ya había pasado por estas etapas. O sea, primero como que quiero esto, ok, no, te ignoro, ok, voy a hacer algo más, a ver si ahora sí me prestas atención. No hubo atención, ok, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Fue yéndose paso a paso hasta el punto en el cual su frustración por la más pequeña cosa, o sea, hasta porque a su compañerita de al lado le dieron plastilina café y a él le dieron plastilina verde y él quiere la café. Hasta por eso llegué al punto a querer jalarle la sillita a su compañera, cuando realmente quienes debían de atender en este caso eran las maestras, justamente. Entonces sí, en la historia sí se fue muy, justamente como mencionas. Y no tienen, ok. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Fíjate, no, en la presentación, sí, así estaba como en orden de escalonado. No precisamente llevan un orden escalonado.
La frustración sí. La frustración sí es como el último nivel. Sin embargo, pueden presentarse en diferente orden. No es tanto así como una parte que vaya No, evolucionando. yo lo que quería mencionar justamente eso, de cómo De que llegó, sí pues de llegamos, hecho, sí. evitación y escape no se presentó en su caso. Claro. No, y sabes, si hay niños, como dices, que ya se frustraron, ¿eh? Y siempre, y como que ya relacionan, por ejemplo, la bata blanca, o sea, ya hay niños que relacionan el contexto del consultorio o la bata blanca del doctor o la escuela y ya reaccionan en automático, aunque sea otra escuela y demás, porque sí ya están muy frustrados. A nosotros nos tocó, Melissa sabe muy bien de uno de los niños que estaba ya bastante frustrado por situaciones ahí pues, programas ahí que se estaban trabajando en su terapia, y cuando llega la terapia con nosotros, pues sí nos llevó ahí bastante tiempo el bajar esa frustración, el calmarlo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Bueno, ya nada más por último, ¿qué es lo que nos va a servir siempre, siempre? Observar al niño, siempre, observarlo de manera muy detenida, tratar de entender realmente, de verdad, se los juro, a mí me acuerdo una vez, llegué por mi hija a la escuela y me dice la psicóloga de la escuela, Natalie me golpeó. Natalie me golpeó y le digo yo, ¿pero cómo que te golpeó? Y me dice, no, de la nada. Se tiene mucho ese prejuicio hacia los niños con autismo, que reaccionan de forma impulsiva, que no piensan lo que hacen, y no hay nada más lejano de la verdad. Realmente, siempre es por algo, ¿no? Entonces, le dije, a ver, cuéntame cómo pasó. No, pues es que ella venía iban entrando a la escuela, estaban formados, entonces le tocaba irse a su grupo y yo llegué, haz de cuenta, lo que ella hizo fue como atravesarse en la fila, se baja a la altura de Natalie y le dice buenos días, Natalie, y Natalie le da, creo que una cachetada o algo así. Entonces le digo, bueno, es que realmente ella no entendió tu saludo. O sea, para entonces Natalie apenas empezaba a hablar. Esto era en preescolar 3, o sea que estaba 5 años, ¿no? La niña apenas empezaba a hablar. Entonces la niña lo que entendió fue, esta señora me está jalando, yo voy a mi salón y aquí me está queriendo llevar a otra parte, y ella pues reaccionó, ¿sí? Entonces, todas las conductas comunican, absolutamente todas. Hay que ser muy observadores y muy conocedores de los niños. Yo, cuando ella me dice ya el contexto de la situación, pues ya le dije yo, pues seguramente lo que sucedió fue esto. Entonces, si tú quieres acercarte a saludarla y demás, pues asegúrate que ya esté en su salón y que no estés interfiriendo en esa rutina que ella tiene de camino de la puerta hacia su salón. Entonces, cuando uno los conoce, no estoy justificándolo, pero estoy entendiendo que si queremos evitar ese tipo de situaciones, pues hay que conocerlos y anticiparnos a que eso puede pasar. Exacto, anticipar sería la otra, siempre anticipar. Nosotros somos los adultos, nosotros somos los que sabemos lo que puede pasar. Ayudar, o sea, nunca asumas, aquí les puse, nunca supongas que el niño ya sabe. Tú ayúdale. De verdad, muchas veces se nos olvida que los niños son niños y que no tienen la experiencia que nosotros tenemos. Los niños no saben un montón de cosas que nosotros sí sabemos, ¿ok? Entonces, ayuden a que lo vayan entendiendo. Y siempre vamos a buscar disminuir ayudas. Nunca nos vamos a quedar tampoco con un niño totalmente dependiente o totalmente chipilón, donde siempre le estamos resolviendo. No, esto es, vamos a prestar ayudas, pero vamos a ir poco a poco dejando de ayudarle hasta que podamos ver que él ya tiene control de esas habilidades. Y por último,
Recuerda que los niños no son adultos chiquitos, ¿ok? Los niños no son adultos chiquitos. Los niños realmente ignoran muchísimas cosas que nosotros suponemos que deben de saber o, que no, o incluso la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas. Nosotros tenemos una perspectiva muy distinta basada en muchísimas experiencias que no tienen ni cerca de ser igual de la que los niños tienen. Entonces, lo que nos va a ayudar a comprenderlos es hacer memoria de nuestra propia infancia. Pero pues claro, con razón le gustan tanto las burbujas. A mí me encantaba jugar con burbujas. A mí nos daban, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me daban la total y completa libertad de agarrar un vaso, echarle agua, echarle un montón de jabón de la ropa, meterle un popote y hacer burbujas toda la tarde. Y llegó el momento en donde me sacié de burbujas. Lo que les digo, cuando compensas esas situaciones o esas necesidades sensoriales, se satisfacen. Y ya ahorita yo no ando de adulta con un vaso con jabón haciendo burbujas. Bueno, a veces sí, cuando estoy jugando con los niños, ¿verdad? Pero bueno, ya es por trabajo, ¿verdad? La cuestión es que los satisfaces y los superas. Pero si no hay una situación compensatoria para todo eso, pues nunca lo superas. Entonces, lo que pasa ahorita es que todos pensamos con nuestra mente de adulto y no queremos que nos ensucien la sala y no queremos que nos ensucien el carro, pero tampoco tenemos un patio en la casa donde los niños puedan salir a jugar, pero tampoco los dejamos jugar en el parque porque es muy peligroso, pero tampoco los podemos dejar jugar en la calle porque pasa el carro, pero tampoco entonces, ¿cuándo satisfacen esas necesidades los niños? ¿Cuándo los niños realmente corretean? ¿Cuándo los niños realmente... Pongámonos en realmente esa mente de niño para poder entender el comportamiento de los niños. Bien, pues bueno, preguntas, situaciones, ejemplos que puedan compartir. Se nos hizo ya un poquito tarde, ¿no? Son las 8:30. A ver, díganme. Lo que me da mucho gusto es que se quedaron todas las participantes, ninguna se fue. Bueno, creo que una, porque eran 12 y ahorita tenemos 11 participantes. Entonces, comentarios, ya sé que no es un tema fácil y ya sé que a lo mejor no lo di de la mejor forma. Creo que nos va mucho mejor cuando ponemos ejemplos. Pero, pues díganme, si quieren podemos tener como una sesión más en donde vayamos citando ejemplos. O ustedes mismas vayan poniendo ejemplos. Pero pues díganme ustedes qué les pareció. Dice Natalia, en nuestro caso vamos empezando con los berrinches y por lo que veo a veces un berrinche puede ser por varias funciones. Sí, muy interesante, muy interesante. Tengo un escapista, ajá, sí, cierto. A veces así les llaman escapistas. El deporte, por ejemplo, los saltos, ajá. A veces así les llaman un niño escapista, pero no les etiqueten, ¿eh? Porque realmente luego se nos queda por ahí y eso les sirve mucho de pretexto. Aguas con eso, porque luego eso les sirve mucho de pretexto a los profes, ¿sí? Si empiezan de que, no, pues es que es bien escapista. Entonces ya con eso no le echan ganas porque ya no es culpa mía, el chamaco es escapista. Entonces... No, a ver, sí es cierto, el niño escapa en situaciones difíciles, pero tú qué estás haciendo para hacérsela fácil, ¿no? Para hacérsela divertida, para que no se escape. No es algo que sea propio del niño, es una situación a la que está reaccionando. Entonces, ¿cómo te vas a anticipar? Tengo un amigo que me dice, no es esa clase, porque luego lo agarran de pretexto, los maestros agarran de pretexto. Ay, no, es autoestimulación y ya no le buscan, ¿no? Ay, no, es conducta por atención. Y con ponerle nombre a la conducta creen que ya están haciendo algo. Y el hacer algo, o sea, el ponerle nombre nada más te va a dar el primer paso para poder tomar acción a ese comportamiento, ¿sale? Y lo que nos decían por aquí es muy cierto. Una sola conducta puede significar muchas cosas. Es decir, un berrinche no siempre es porque quiere algo.
también puede ser por atención, también puede ser por escape, también puede ser, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que nos va a decir por qué? Pues con lo que les decía, el observar la conducta. Está tirado en el piso, pero no se quiere ir del refrigerador. Ah, pues es una conducta por acceso. Quiere algo que está en el refrigerador. Está tirado en el piso llorando, pero nomás la mamá se voltea para otro lado y el niño ya se calmó. Ah, pues es una conducta por atención. Bien, entonces, y así lo vamos identificando. Ojo, en ninguno de los casos va a funcionar el ignorar la conducta. Probablemente, podría funcionar como castigo negativo, si se acuerdan, o sea, quitar atención sería castigo negativo, ignorar sería quitar atención y sería castigo negativo. Es decir, el berrinche probablemente disminuiría, pero tendríamos que mantenernos en eso. ¿Qué significa? Que si así el niño se esté sacando los ojos, no lo voy a ver y no voy a voltear a verlo. Y ahí que se la eche porque no lo voy a pelar. Entonces, sí es una situación un poquito grave en ese sentido. A veces sí a veces con niños, a veces hay niños que sí les puede funcionar, pero pues es una moneda al aire, pues puede ser que lo que suceda es el castigo. Lo que sí es cierto es que siempre cuando un comportamiento se va a extinguir, es decir, cuando se va a dejar de presentar un comportamiento, siempre tiene un pico alto, siempre, 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 siempre. Acuérdense, por ejemplo, del novio que ahí andaba de necio detrás de ustedes, de necio, 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 y llegó un momento en donde ya no lo soportaban de necio, y de repente, ¡pum!, ya no se apareció nunca. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, el comportamiento siempre tiene un pico, es decir, sube, 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 sube. Cuando estás usando castigo, por ejemplo, si lo que estás haciendo es ignorarlo, por ponerles ese ejemplo, es decir, estás quitando la atención, ese sería un castigo, porque le estás quitando algo agradable, buscando que el comportamiento de berrinche decrezca. ¿Sí? Entonces estamos hablando de castigo. Voy a regresar a esta, miren. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando quitamos, o sea, restamos una consecuencia buscando que la conducta decremente, por ejemplo, quitamos la atención en el niño, buscando que el berrinche decrezca, pues estamos usando castigo. Pero ¿qué va a pasar? Que el niño va a llorar más fuerte, se va a golpear más fuerte o va a hacer un montón de cosas porque va a estar así como buscando con muchas más ganas la atención. Cuando de plano no la obtenga, se va a calmar. Pero puede ser que, pues que sí haya llegado a un pico de comportamiento preocupante. Pues bueno, ¿no me van a compartir ninguna situación? ¿Ya se cansaron? Bueno, vámonos entonces, ya me voy entonces y pues les agradezco muchísimo su participación, su permanencia y estamos, ya saben, a la orden para cualquier pregunta. Un abrazo y que tengan muy buenas noches. Saludos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Sandra, gracias. Muchas gracias, Natalia, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Mari. ¿Qué onda? Buenas noches.